Muy buenas tardes, amada iglesia. Les saludo desde el templo de Ministerio Fe, nuestra amada congregación, que yo le llamaría una sucursal del cielo también. Aquí adoramos, aquí nos entrenamos, aquí pasamos tiempo maravilloso, tiempo de calidad con el Espíritu Santo. Y esta tarde no va a ser la excepción. Mi nombre es el pastor Carlos Pineda. Es un placer y un privilegio poder estar esta tarde compartiendo con usted a través del Facebook Live para nuestros hermanos y hermanas de la congregación y todos aquellos que nos puedan ver en los diferentes medios y dispositivos. Estamos aquí para honrar el nombre de Jesucristo, para darle la gloria solo al que vive y reina. Esta es una tarde extraordinaria, una tarde maravillosa para podernos conectar unos con otros. Tal vez no nos podemos tocar, pero en el Espíritu somos uno. Estamos juntos, iglesia amada, sabiendo que lo mejor está por venir, que aunque estemos pasando por situaciones difíciles, parte de los propósitos benditos de Dios es hacernos atravesar en medio de la tempestad para llegar a un puerto seguro. Esta noche comienza para ti una aventura diferente, porque tengo para ti para compartir un tema increíble. Y quiero utilizar la palabra que mi pastor Randall González utiliza muchas veces cuando dice extraordinario. Creo que el tema de esta noche es extraordinario. Hace poco tiempo empecé hablándoles acerca del avivamiento. Cuando conversé con ustedes un domingo de estos, que estábamos reunidos de la misma manera a través del Facebook Live, el Espíritu Santo ya había inquietado mi corazón con respecto a esto. Porque sabemos que cuando las cosas vienen y se dan de esta manera, es para que nuestra iglesia se despierte. Es para que nuestra iglesia cobre un sentido distinto, reflexione, busque más intensamente a Dios. Y esta no es una casualidad, amada iglesia. Sé que en los planes de Dios está que usted y yo vivamos un avivamiento. Es el momento y el tiempo para que usted y yo entremos por las puertas gloriosas de un avivamiento que puede ser el último antes de la venida de Jesucristo, que sabemos que está próxima. Todas las luces, todo lo indica, la naturaleza lo pide, nuestro corazón lo clama y en el aire usted puede sentir perfectamente que la presencia del Señor se está acercando de una manera diferente. Yo sí quiero ser de la generación que pueda subir impulsado por el Espíritu Santo hasta la majestad de las alturas. Y yo sé que usted también, yo sé que es su oración, pero para que esto sea verdad, usted y yo tenemos que vivir un avivamiento, tenemos que vivir un encendernos bajo la llama poderosa del Espíritu Santo. Pero yo quisiera comenzar esta tarde, quisiera comenzar diciéndote, ¿qué es un avivamiento? ¿Por qué es necesario un avivamiento? ¿Qué es? Pues bien, la palabra avivar, con la que haces un avivamiento, lo que significa es reanimar el fuego. Tan sencillo como eso, es decir, cobrar vida y darle vigor. Cuando estás haciendo una hoguera, cuando estás preparando una parrillada con tu familia, cuando estás en una playa encendiendo un fuego, sabes que la única manera de que ese fuego no se apague es avivándolo continuamente. El avivamiento espiritual funciona de la misma manera. El Espíritu Santo está deseoso de avivar en nosotros su presencia, pero usted y yo tenemos que soplar, usted y yo tenemos que mover, usted y yo estamos llamados a permitir que el fuego del Espíritu Santo inunde nuestras vidas, inunde nuestra iglesia e inunde nuestra comunidad. Cuando pedimos un avivamiento, estamos diciendo que queremos que Dios, a través del Espíritu Santo, nos haga sentir un nuevo amor intenso, vivo y ardiente. Pero yo te tengo una noticia esta tarde. El avivamiento no es solo para que yo me sienta a gusto, no es solo para que yo pueda caminar único en el mundo, con un sentir diferente, levantando las manos y sintiéndome la persona poderosa que el Espíritu Santo quiere que yo sea. Por el contrario, un avivamiento está pactado de acuerdo a la palabra de Dios para que usted y yo sirvamos al mundo, sirvamos en la iglesia y sirvamos a la comunidad. ¿De qué nos sirve tener un avivamiento para nosotros? El avivamiento es para encender hogueras en diferentes lugares y producir un fuego intenso.
que haga cambiar nuestra comunidad, que haga cambiar nuestra manera de ser, que haga cambiar al mundo que nos rodea. Y usted y yo estamos puestos para este avivamiento. No podemos decir que estamos avivados nosotros si no tenemos un propósito. Avivamiento igual propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué quieres un avivamiento? No puedes pasar toda la vida pensando y actuando en la iglesia y siendo la persona que eres. Tú y yo tenemos que cambiar, tenemos que reconfigurar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque Dios quiere avivarnos, amada iglesia. Usted que me está viendo a través del internet, entiéndame, usted tiene que avivarse. Usted y yo tenemos que avivarnos, pero avivarnos con un propósito. Yo quisiera que usted me acompañara en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y en el verso 1. Romanos 8:1, te doy tiempo. Búscalo en tu Biblia o en tu dispositivo. Vamos a ver algunos pasajes interesantísimos esta tarde noche, de acuerdo al avivamiento, y conoceremos a un hombre maravilloso que supo utilizar el avivamiento como una herramienta. Dice la Escritura en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted y yo no podemos estar avivados en la carne, amada iglesia. Usted y yo tenemos que estar avivados en el Espíritu. Especialmente en nuestra amada iglesia y Ministerio Fe, hemos sido enseñados a amar al Espíritu Santo. Darle el lugar que le corresponde al precioso y glorioso Espíritu Santo, que es nuestro guía, nuestro compañero, nuestro consejero, que es nuestro estandarte de la vida. Por Él respiramos, por Él lo tenemos todo. Y usted y yo no nos podemos avivar si no andamos conforme al Espíritu. Si andamos conforme a la carne, usted y yo no podemos estar avivados. Pero aún más, en los días anteriores, usted y yo estuvimos leyendo en las cartas a los tesalonicenses, y hay un versículo muy pequeño, pero tan pequeño es que es gigante a la hora de expresarlo, gigante a la hora de tratar de vivirlo, y está en Primera de Tesalonicenses 5:19. La primera carta a Tesalonicenses en el capítulo 5 y en el verso 19. Si lo tienes, ¿puedes leerlo conmigo? Mira lo que dice: y no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Esa frase, querida iglesia, es tremenda. Si Pablo la menciona es porque si no apagamos, lo contrario sería avivar. Y si decimos que no apagamos, es porque se puede apagar. Amados, ¿podemos apagar al Espíritu? Se lo dejo a usted como una reflexión. ¿Podemos apagar al Espíritu? Si Pablo dice, no apagues al Espíritu, es porque la actitud tuya y la mía pueden perfectamente apagar los designios y los propósitos del Espíritu Santo para nosotros. Pero también entendamos, iglesia, que si Él dice, no apagues al Espíritu, también lo podemos encender. Podemos avivar su presencia en nosotros y producir ese cambio que estamos esperando. Me va a escuchar muchas veces a lo largo de estas semanas y posiblemente meses la palabra avivar y avivamiento. Creo firmemente que estamos a las puertas de un avivamiento. Lo que sucede es que este avivamiento lo vamos a construir, lo vamos a hacer, lo vamos a edificar con el poder y la presencia del Espíritu Santo. El avivamiento está en nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda la obra de Cristo, nos convence de pecado y nos muestra la justicia de Dios. Entonces el avivamiento no es un fenómeno nuevo, iglesia. No podemos pensar en un avivamiento como algo notorio y fuera de contexto, cuando el avivamiento debería ser algo propio de nuestras vidas en forma continua. Usted no espere a
Y para eso, quiero indicarte que hay pasos. Sí, hay pasos que nosotros podemos seguir para contener y tener un avivamiento. Cuando te digo contener, no me he equivocado, he usado la palabra correcta. El avivamiento hay que contenerlo, como lo que contienes en una ánfora y que no se te vaya de las manos. No puedes tener un avivamiento en una canasta llena de huecos, donde a través de nuestro pecado o a través de nuestras actitudes se cuele el poder del Espíritu Santo. Necesitas contenerlo para tenerlo ahí presente continuamente. Nosotros como cristianos tenemos que anhelar el avivamiento, pero más que como un sentimiento, iglesia querida, debe convertirse en una herramienta. Siempre hemos asociado el estar avivados con un sentimiento de bienestar en la presencia de Dios. Eso está maravilloso, pero yo creo que el Espíritu Santo en estos momentos, en esta pandemia, en esta crisis que estamos viviendo, en el siglo XXI, en que usted y a mí nos tocó vivir, a nosotros, a nuestros familiares más cercanos, a nuestros hijos pequeños algunos, a nuestros hijos grandes otros, es porque creo que el Espíritu Santo quiere utilizar este avivamiento atizando un fuego especial, convertido en una herramienta para que nosotros podamos sacarle provecho. Y para esto yo quiero estudiar contigo en esta noche la vida de un hombre extraordinario, la vida del rey Ezequías. Ezequías fue uno de los pocos reyes de Judá que estuvo siempre consciente de los hechos poderosos de Dios y quien tuvo el interés de buscarle en su tiempo. Quiero contarte que Ezequías fue un reformador, estaba más preocupado por la obediencia en su presente. Judá, el reino de Judá, del cual era el rey, estaba lleno de recordatorios visuales continuos de la falta de confianza en Dios. Pero Ezequías valientemente limpió la casa. Si quieres apuntar, apunta. Ezequías valientemente limpió la casa. Y cuando digo la casa no me refiero a su casa terrenal, sino él limpió la casa, limpió su reino, limpió a su pueblo, buscó que su pueblo fuera limpio de tanto pecado, de tanto peso que les asediaba, que les impedía acercarse a Dios. Sabes que en el templo de Jerusalén, él volvió a abrir las puertas del templo, ya que su padre, el rey Acaz, un rey malévolo, un rey malo, había cerrado las puertas del templo de Jerusalén. Pero su hijo, entre las primeras cosas que hizo Ezequías, fue abrir nuevamente las puertas del templo para limpiarlas y acondicionarlas. Reinstituyó la Pascua como fiesta nacional y produjo un avivamiento en Judá. Eso es lo que yo quiero que usted y yo busquemos esta noche. Para esto yo quiero compartir contigo 4 pasos básicos de los necesarios para tener un avivamiento. ¿Quieres un avivamiento? ¿Realmente lo quieres? Yo sé que sí, yo sé que lo anhelas. Yo lo anhelo todos los días de mi vida. Yo estoy convencido que yo no puedo vivir lo mismo de ayer, hoy y mañana. Yo necesito un avivamiento de parte de Dios. Pero quiero conversar contigo 4 pasos básicos en la vida de Ezequías, que nos va a servir como modelo, que nos va a servir como guía para entender cómo obtener un avivamiento en nuestros días. Acompáñame por favor al libro de Segunda de Reyes en el capítulo 18 del versículo 3 al 6. Segunda de Reyes 18 del 3 al 6. Y quiero leerte lo que dice. Hizo lo recto, hablando de Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, su antepasado. Mira lo que hizo. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera, de la diosa pagana Acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí para ubicarte nada más en tiempo y espacio. Durante el tiempo de Moisés y por la desobediencia de los hijos de Israel, el Señor
Dios poderoso, Jehová, les castigó, sacando de la tierra, sacando de diferentes cuevas y lugares, serpientes que ellos llamaban ardientes, es decir, venenosas. Y estas serpientes empezaron a morder al pueblo de Israel y se produjo una gran mortandad en ese momento. Moisés clama a Dios y Dios le dice: levanta una serpiente de bronce, en un asta, levántala, y todo aquel que pueda ver esta serpiente y haya sido mordido, no morirá. Quiero decirte en el contexto de este momento en Ezequías, que esa serpiente de bronce se la llevó el pueblo de Israel como un recordatorio, mas en el tiempo del rey Acaz y anterior a esto, ya esta serpiente no era un recordatorio, sino un símbolo de adoración. Era un ícono de adoración. Ya había perdido la razón de ser, y ya los mismos israelitas le encendían incienso, cuando el único ser poderoso y supremo que merece incienso, y el incienso de nuestros corazones, es Dios Jehová. Ya ellos estaban haciendo incluso incienso para este tipo de ídolo. Pero qué interesante que Ezequías no le importó lo que aquello significara, sino que él mandó a que esa serpiente se hiciera pedazos para destruir la idolatría entre su pueblo. En Jehová Dios, sigo leyendo, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Por eso me llama la atención, amada iglesia, que podamos entender un poco la vida de este hombre. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Sabes cuál es el primer paso para un avivamiento? Apúntalo: obediencia. Obediencia. Lo primero que hizo Ezequías, obedientemente, fue buscar a Dios. Y él sabía lo que decía la Escritura cuando miles de años atrás el Señor había escrito que no quería ídolos delante de su presencia, que no quería nada que le robara a él el amor de su pueblo, el amor de sus hijos. Conocedor de la palabra, obedientemente fue y destruyó todos aquellos ídolos. Dice que puso su esperanza en Jehová y que no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que había prescrito Moisés. El éxito comienza en la obediencia, amada iglesia. Usted y yo no podemos llamarnos cristianos y cristianos exitosos y cristianos que vamos a hacer muchas cosas y que tenemos muchos proyectos en la vida si usted primero y yo no obedecemos las palabras de Dios. Y usted no necesita escuchar audiblemente la voz de Dios, porque la palabra escrita, dice la misma palabra, es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Usted tiene en su casa la Biblia, usted tiene en su dispositivo la Biblia. La Biblia está abierta en cualquier circunstancia de nuestro país. Por eso nuestra patria es bendita, esta nación es bendita, porque nosotros tenemos aún la oportunidad de poder leer la Escritura. Pero entonces no esperes que venga una voz celestial, no esperes que venga un ángel a decirte lo que debes de hacer cuando ya está escrito en la palabra. Ezequías fue obediente y él lo que hizo fue leer la palabra escrita, y conforme a la palabra escrita así actuó. Su vida rompe todos los estereotipos habidos y por haber. Recuerda lo que te acabo de decir hace un rato. Su padre Acaz fue un rey terrible. Fue un rey que llevó a la maldición al reino. Se olvidó completamente de la palabra de Dios e hizo cosas inmorales e innombrables, abominables a los ojos de Dios. ¿Sería que su hijo podría seguir sus mismos pasos? Tal vez. ¿Has escuchado hablar muchas veces de mi padre fue un borracho y por eso yo también? Mi padre no lo logró y por eso yo tampoco. Ezequías, a pesar de lo que había visto desde su infancia hacer a su padre, nunca lo siguió. Prefirió seguir al Dios de Israel, al Dios poderoso,
al Dios verdadero. Y en su corazón, poco a poco, conforme iba creciendo ese niño, iba formando y gestando una comunión especial con el Padre, una comunión especial con Jehová. Amigo y amiga, queridos, preciosa familia de Dios, si usted ha tenido en el pasado una familia difícil, si usted ha tenido una familia apocada, destruida, o un matrimonio terrible, o ha tenido unos padres con un hogar disfuncional, yo quiero decirte que eso no es motivo de que no alcances el éxito. Porque en Dios haremos proezas y Él destruirá a nuestros enemigos. En nosotros se rompe toda maldición del pasado. Ezequías la rompió en sí mismo. Él rompió el estereotipo de que si mi padre era malo, yo también. Pues no, él se convirtió en uno de los mejores reyes que tuvo el reino de Judá en su tiempo. Y fue prosperado y lleno de días. Eso es lo que te espera a ti. Nunca menosprecies lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y para un avivamiento como el que esperamos en nuestra iglesia y en nuestro tiempo, no nos sirve cristianos apocados, sino cristianos que crean firmemente que Dios tiene un propósito para ellos. Pero entonces te digo, amada iglesia, la obediencia a Dios es vital. Deuteronomio 28, del 1 al 2, dice lo siguiente, iglesia. Deuteronomio 28, del 1 al 2. Acontecerá, escucha, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que se te prescriben hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escucha eso. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El principio de la prosperidad, el principio del éxito está en la obediencia, amados. Y aquí lo dice claramente: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Tu Dios, ese Dios que está contigo ahora. Puedes estar en tu cama, puedes estar sentado en la mesa del comedor, puedes estar en tu sala. Tal vez me estás escuchando y viendo mientras estás en el autobús. Puede que hayas parado tu carro un instante para escuchar y ver esta enseñanza. Puede que estés atendiendo a tus hijos. Puede que en este instante estés pasando por situaciones de lágrimas y de dolor y aún así tienes puesta esta palabra. Yo te quiero decir que las bendiciones correrán hacia ti y te alcanzarán en el nombre de Jesús. Porque nosotros no nos movemos por las circunstancias, nos movemos por la palabra. Nos movemos porque Él se mueve. De la misma manera que el pueblo de Israel, estando en el desierto, acampando, se movían de un sitio a otro cuando la columna de fuego o la columna de nubes se movía. De la misma manera nosotros nos movemos cuando la presencia de Dios se mueve. Ese es el éxito, cuando tú y yo aprendamos a ser obedientes. Viene el segundo paso, iglesia. ¿Estás apuntando? El segundo paso es el siguiente. Tienes que desear un cambio radical. ¿Me escuchaste? Necesitas anhelar un cambio radical en tu vida. Yo no puedo esperar un avivamiento si no anhelo que ese avivamiento produzca un cambio para mí y para los que me rodean. Acompáñame a Segunda de Reyes, ahí mismo en el capítulo 18, donde vimos anteriormente el asunto de la obediencia, pero en el versículo 7 y 8. Te espero. Y dice así: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Lee lo que sigue. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Te das cuenta que la vida de Ezequías es tremenda? Dice que Dios estaba con él y donde quiera que él iba, lo que tocaba, lo que hacía, inmediatamente prosperaba.
Pero recuerda que él no vivía aislado, en un mundo aislado, perfecto y único como una burbuja donde nada vaya a suceder. Por el contrario, estaba rodeado de reinos y de reyes malos, paganos, que lo único que querían era la tierra santa de Israel. Todos querían la tierra santa de Israel. Pero este varón extraordinario caminaba con Dios todos los días de su vida. Y cuando llegó el momento, le dijo no al rey de Asiria. Y tomó la decisión de no servirle. Familia querida, usted y yo tenemos que tomar la decisión de decirle al pecado no. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de decirle a la circunstancia no. De decirle a esa persona tóxica no. De rebelarse contra las circunstancias que te oprimen. A esas tienes que decirle no más. Ezequías vivió situaciones terribles. El rey de Asiria venía conquistando reinos y ciudades. Aún llegó al mismo reino de Judá. Y sabes que ya habían ciudades amuralladas fuera de Jerusalén. Habían varias ciudades en el reino de Judá. Y dice la escritura que el rey de Asiria iba dominando cada ciudad aún amurallada hasta que llegó a las puertas de Jerusalén. Dime si eso no es una amenaza terrible. ¿Qué haríamos tú y yo en una circunstancia como esa y siendo cabeza de un reino? Que la decisión o lo que yo diga va a cambiar para siempre las condiciones de mi familia, las condiciones de mi trabajo, las condiciones de mi iglesia, las condiciones de mi comunidad. Piensa en eso un instante. Y mientras piensas en eso, abre tu Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 2. Romanos 12:2. Dice la escritura así, maravilloso. Dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a lo que estás viviendo allá afuera, no te conformes a las circunstancias de esta pandemia. No te conformes a las necesidades y lo encarecido de allá afuera. No te conformes al temor, al terror de lo que hay allá afuera. Sino, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta que necesitas un cambio radical de pensamiento? Necesitas cambiar radicalmente de actitud. Ezequías dijo no al rey de Asiria, a pesar de que eso significaba, bajo otras condiciones, que la ciudad de Jerusalén fuera arrasada por completo. Él decidió no venderse a las circunstancias. Y me encantaría que tuvieses tiempo de leer el capítulo 18 y en adelante, para que veas la vida de un hombre maravilloso que depositó su confianza plena en Dios. Un avivamiento se da de la misma manera cuando tomamos una decisión sincera de apartarnos del mal y buscar el corazón íntegro, y buscar de corazón íntegro a Dios. Acompáñame al Salmo 51, amado, en el versículo 17. Familia preciosa de Dios. Salmo 51, versículo 17. Mira lo que dice la palabra. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito y humillado. Yo necesito un cambio radical. Y en mi cambio radical yo necesito despojarme, necesito entregarme, necesito rendirme. No puedo yo pedir un avivamiento si yo no me rindo delante de la majestad de aquel que es el único que lo puede producir. Usted y yo tenemos que decirle no al pecado y sí a Dios. Tercer punto, tercer paso para un avivamiento. Llevamos dos. ¿Quieres recordarlos? Hablamos del primero, la obediencia. Vital para un avivamiento. Hablamos del segundo paso,
desear un cambio radical en nuestras vidas. Pero vamos caminando hacia el tercero. Y esto se pone bueno conforme vamos avanzando. El tercer punto se llama confiar plenamente en Dios. Hablamos de la obediencia y del cambio radical. Cuando yo voy a obedecer a Dios y quiero un cambio radical, me voy a exponer a situaciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque ya no voy a compartir con aquellas personas lo mismo que he compartido. Porque ya yo no voy a ir caminando hacia esos sitios donde antes iba. Porque tendré que dejar ciertas costumbres que antes tenía. Porque tendré que hablar diferente de ahora en adelante. Cuando viene mi obediencia a Dios y quiero el cambio, vendrán situaciones incomodísimas en la casa. Todo es muy feliz y todo es muy bonito mientras no pones un hasta aquí. Hasta que no pones un tope. Mientras sea así, todos están contentos. Hasta que decides y dices no más. Ahí, para muchos, se nos viene el mundo encima y empiezan las cosas a cambiar. Sí, amada iglesia, un avivamiento también trae dolor, también trae momentos difíciles. Ah, no, yo no quiero un avivamiento si eso me va a producir que me duela o que pierda algo. Quiero decirte que el Señor Jesucristo, sabiendo que iba a morir, que iba a ser azotado y torturado, caminó con la cruz hacia el monte. Porque Él fue por obediencia a la cruz. Porque Él fue por un cambio radical de pensamiento de la humanidad a la cruz. Y porque Él sabía que a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de la muerte que enfrentaría, horas después, Dios era suficiente y poderoso para levantarle de entre los muertos. Es cierto, para que esto se diera y el pueblo de Israel pudiera vencer al enemigo, necesitaba confiar plenamente en Dios. Y tenía un hombre maravilloso, un hombre increíble, Ezequías. La pregunta, amada iglesia, es: ¿podríamos contar contigo? ¿Podría contar Ministerio Fe contigo? Judá sabía que tenía un varón increíble, poderoso y seguro en Dios. Y por eso el reino de Judá descansaba, aún a pesar de las condiciones. La ciudad de Jerusalén estaba en reposo, a pesar de que afuera el maligno estaba para destruirles. Tenían a Ezequías. Nosotros te tenemos a ti que me estás viendo, a ti que muchas veces nos hemos encontrado en esta misma iglesia, en este mismo templo y nos hemos saludado. A ti que tal vez te has sentado en una esquina en silencio y has venido a escuchar la palabra. Tal vez es tu tiempo de brillar. Amada, es tu tiempo de brillar. Mírame a los ojos. Es tu tiempo de brillar. Vienen las mejores cosas, pero para esas debemos de confiar plenamente en Dios. Ezequías sabía que no podía contar ni con guerreros ni con caballos, pero puso su confianza plena en aquel que lo había escogido para gobernar y sabía que no le abandonaría. ¿Quieres leer conmigo en Segunda de Reyes 18, 29 y 30? Segunda de Reyes 18, 29 y 30. Así ha dicho el rey. Estas palabras que voy a mencionar son de los grandes generales del ejército de Asiria que habían venido a asediar a la ciudad de Jerusalén. Quiero decirte que el que está mencionando las palabras que vamos a leer ahora no era el hijo de cualquier vecino.
Eran los generales más renombrados de ese pueblo. Ese ejército era temible, y los que hablaban acá eran esos hombres. Y dice: no les engañe Ezequías, porque no podrá librar de mi mano, hablando del rey de Asiria. Y no les haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Si pudieras seguir leyendo ahí, iglesia, luego de terminar este momento de estudio, te darías cuenta de que las palabras que se mencionan son terribles. Es una amenaza terrible. Yo no quisiera que mis hijos murieran. ¿Cuántos de los que estaban en Jerusalén, detrás de esas murallas, pensarían igual? ¿O qué pasaría con nosotros? ¿O si estos terribles ejércitos entraran en la ciudad, a filo de espada matarían a todos? La situación no era fácil. Muy bonito leímos ahora: y Jehová Dios estaba con él y prosperaba todo lo que hacía. Pero ahora Ezequías está envuelto en una situación sumamente difícil, sumamente complicada. A veces nosotros estamos igual, ¿cierto, iglesia? A veces tú y yo estamos en situaciones donde no quisiéramos estar, pero las circunstancias nos han llevado a estos momentos difíciles. Pero de la misma manera que estos generales venían y hablaban a la muralla, imagínate aquí, hacia allá la muralla de la ciudad de Jerusalén, e imagínate hombres desde la mañana hasta la tarde diciendo improperios en contra del rey, hablando de que Jehová, el mismo Dios que les ha guardado, ya no les guardará más, ni les protegerá, ni les bendecirá, y todo lo que tenían lo van a perder. ¿No te suena eso conocido? Pues quiero decirte que de la misma manera, Satanás hace con nosotros para hacernos caer del avivamiento. Amurallada de la presencia de Dios, a tratar de derrumbarte. El diablo va a venir a tratar de que caigas de este avivamiento que estamos esperando y que estamos gestando. Este es el momento, amada iglesia, de creer y de confiar. El diablo siempre llega a nuestra vida y quiere angustiarnos. ¿Con qué? Con enfermedad, con desempleo, con problemas en el matrimonio y muchas cosas más para apartarnos de Dios. Pero nuestra respuesta tiene que ser como la de Ezequías: me rebelo y no voy a servirte. Y lo que dice más adelante aquí, ¿quieres leerlo conmigo? Vamos ahora al capítulo 19 de Segunda de Reyes, en el versículo 17 al 19. Es verdad, oh Jehová, este es este hombre maravilloso, Ezequías hablando. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Imagínate la convicción que tenía el rey, imagínate la convicción de Ezequías, que claro, él cuando hablaba con Dios le aceptaba la situación. Claro, los reyes de Asiria han destruido todos esos reinos y han quebrado a sus dioses, porque no son dioses, porque son hechos de piedra o son hechos de madera por mano de hombre. Sigo leyendo para ti. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Una iglesia que está en avivamiento es una iglesia que ha puesto por completo su confianza en Dios, aunque venga lo que venga. Sabes que los pastores hemos estado orando
continuamente para que ninguna de las ovejas de este rebaño de la casa de Dios muera o se enferme? ¿Sabes que los pastores hemos estado orando para que se detenga esta infección en este país? ¿Has visto lo que ha ocurrido en muchas naciones? Y no te digo que no hayan cristianos que hayan estado orando. No te digo que no. Claro. Pero sí puedo decirte por la experiencia vivida en nosotros que la oración de este pueblo en esta nación privilegiada ha surtido un efecto maravilloso y ha contenido esta situación. Pero un avivamiento necesita que confíes plenamente en Dios. Isaías 54, 17. ¿Lo lees conmigo? Isaías 54, 17. ¿Sabes qué quisiera? Que tú y yo lo leyéramos juntos al mismo tiempo. Voy a contar hasta 3, iglesia. Y tú desde tu casa y con tu Biblia en mano lo vas a leer conmigo. Isaías 54, 17. A la cuenta de 3 lo vamos a leer. ¿Qué te parece? 1, 2, 3. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Venga lo que venga, pase lo que pase, situaciones graves, terribles, no importa. Dice la Escritura que ninguna arma preparada por el enemigo contra nosotros prosperará. Y que podrás condenar toda lengua que se levante contra ti, amada iglesia, en juicio. Eso es parte de la herencia que Dios tiene para ti. ¡Aleluya! Y yo espero que estés gritando de gozo en tu casa y que estés diciendo un gloria a Dios y un amén, y que puedas decir un aleluya con todas tus fuerzas. Porque estas palabras poderosas merecen que usted y yo lo único que hagamos es agradecerle completamente al Rey. Me falta un punto y a ese vamos. El cuarto paso para producir un avivamiento es el siguiente. Debemos de adorar siempre a Dios. Debemos de adorar siempre a Dios. ¿Quieres verlo? Veamos qué pasó. Porque quiero decirte que los reyes de Asiria no pudieron penetrar en la ciudad de Jerusalén. Quiero decirte que el asedio se acabó y que no pudieron contra Ezequías y el pueblo que estaba en Jerusalén. Segunda de Reyes 19, 35 al 36. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es cierto, las situaciones difíciles van a venir. Es cierto. Y posiblemente tengamos apenas lo suficiente para llegar a X hora de tal día. Y de ahí no sabemos. Pero yo lo que sí sé es que un hombre tan extraordinario como Ezequías, que obedeció, que quería un cambio radical, que buscó a Dios de corazón, produjo un milagro para él y para los que lo rodeaban. Es imposible que de la noche a la mañana, de forma humana, mueran 185,000 combatientes, 185,000 guerreros preparados profesionalmente. Pero es que para nosotros, amada iglesia, lo natural del mundo no se compara con lo sobrenatural de Dios. Dios puede hacer que nuevamente un mar se abra, claro, claro que sí puede hacerlo. Puede cambiar el día por la noche, claro que puede hacerlo.
¿Puede destruir a tu enemigo? Claro que puede destruirlo. ¿Puede acallar las bocas de los que te están maldiciendo? Claro que lo puede hacer. Pero para eso necesitamos un avivamiento, iglesia amada. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. Estoy por terminar dentro de muy poco y yo quiero que a ti te quede en el corazón la necesidad de un avivamiento como una herramienta. De un avivamiento no como un sentimiento agradable y lindo de estar en la presencia de Dios solamente, sino como una herramienta de guerra, una herramienta que cambie, una herramienta que construya, pero que al mismo tiempo destruya todas las acechanzas del diablo. Cuando Ezequías creyó y adoró a Dios, vio el resultado de sus acciones. Un pueblo que está en avivamiento pone al enemigo contra la pared, lo ata y lo inutiliza. La adoración es algo que Satanás no soporta. Una iglesia adoradora es un tormento a sus oídos. Es mediante la adoración que el avivamiento se afianza y se posiciona. Iglesia, cuando volvamos acá juntos, cambia tu manera de pensar. Y cuando estemos aquí adorando, y cuando haya una fila de ministros aquí adelante, exaltando al Señor, y danzando y brincando y levantando sus voces en júbilo, yo espero que tú hagas lo mismo. Nos fue arrebatado algo temporalmente, pero que usted y yo anhelamos con el corazón, y es volver a nuestra iglesia y verla llena, propiciando un ambiente de adoración que haga temblar los dinteles del cielo y que ensordezca a Satanás, lo inutilice y lo ponga contra una pared. Dice el libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 20 del versículo 21 al 23. Segunda de Crónicas 20 del 1 al 23. Esta es la historia de otro hombre maravilloso, Josafat, rey de Israel. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Escucha, vestidos de ornamentos sagrados. Es importante que tú y yo estemos vestidos de santidad. Mientras salía la gente armada y que dijeren: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová, ¿quién? Jehová, repítelo, Jehová puso. Repetimos esa parte, dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso, no tú, ni yo, ni los pastores de esta iglesia, ni nadie, el mismo Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. En Dios haremos proezas y Él destruirá nuestros enemigos. Ninguna arma preparada contra nosotros va a prosperar, y cualquier lengua que se levante contra ti en juicio ya ha sido condenada, amada iglesia. Ese es tu presente, ese no es tu futuro, es tu presente, es lo que Dios quiere, es el avivamiento que Dios espera para tu vida en estos días. En este tiempo es para ti, es para mí, es para nuestra iglesia. Y dice Segunda de Crónicas 29, 28 al 29, volviendo nuevamente a la experiencia de Ezequías. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Tú y yo no podemos ser mal agradecidos. Ezequías y su pueblo agradecieron a Dios haber sido salvados del destruidor. Adoraron a Dios a través de holocaustos, de música, de cantos, pero lo más importante, a través de un corazón sincero. Y lee conmigo el versículo 36, por favor, de Segunda de Crónicas 29. Y dice así: y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha
rápidamente. Ok, con este punto termino esta enseñanza de esta tarde, amados. Si quieres subrayar esta parte importantísima de este versículo, es la siguiente: porque la cosa fue hecha rápidamente. Usted y yo no podemos esperar a que todas las condiciones estén listas para que un avivamiento venga. Usted y yo no podemos estar esperando a que todo alrededor esté perfecto para pensar en un avivamiento. Ni Ezequías ni Judá lo pensaron así. Ezequías no dijo: voy a tener mi reino establecido y cuando ya yo pase años en mi casa gobernando al reino de Judá, entonces pensaré en cortar las imágenes de acera, pensaré en destruir la serpiente de bronce y pensaré tal vez en abrir las puertas del templo de Jerusalén. No, amada iglesia, él tan pronto estuvo en la posición, inmediatamente obedeció. La cosa hay que hacerla rápidamente, iglesia. Usted y yo no estamos para estar esperando a que el tiempo nos alcance, sino nosotros tenemos que ser gestores de cambio en el tiempo. En Dios haremos proezas y Él destruirá a nuestros enemigos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El principio fundamental del avivamiento es esto: no esperar a que las cosas sean las convenientes para producirlo, sino comenzar a producirlo con cambio de actitud y de hecho de cada uno de nosotros. Esa doctrina de esperar el avivamiento, esperemos un avivamiento de parte de Dios, eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto, hermana querida. El esperar un avivamiento no es verdad. Usted y yo tenemos que producirlo mediante el Espíritu Santo. Usted y yo, en compañía con el Espíritu Santo, podemos producir ese avivamiento que dé un cambio a nuestra generación. Y la única manera es la siguiente. Número 1, siendo obedientes. Número 2, deseando un cambio radical. Número 3, confiando plenamente en Dios. Y número 4, adorándole a Él siempre, a pesar de cualquier circunstancia. ¿Sabes que la llama del avivamiento está en ti? ¿Sabes que la llama del avivamiento está en tu corazón? Que ahora mismo está encendida. ¿Sabes que eres como una antorcha que cargas el avivamiento en tu vida? ¿Sabes cuándo se produce el avivamiento en la iglesia? Cuando esa llama se la pasas a tu hermano, cuando esa llama se la pasas a tu hermana. Entonces tu hermana va a ser encendida en ese mismo avivamiento, como estoy procurando hacer este día yo con ustedes. Yo quiero pasarles a ustedes la llama de lo que Dios me ha hablado, de lo que Dios me ha dicho para esta iglesia. Ahora es deber suyo tomar la llama, encenderse y pasársela a otro. Es la manera en que el fuego no se va a apagar. Cuando muchas llamas sean encendidas, habrá un fuego increíble, grande, robusto, caliente, poderoso, que quemará cualquier otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Pero usted y yo tenemos que ser como esos leños encendidos. Tenemos que prestar nuestra vida como ese leño para que el Espíritu Santo lo avive y al mismo tiempo usted pueda transmitirle a otros lo que Dios tiene en su corazón. Amada iglesia, soy el pastor Carlos Pineda. Ha sido un placer poder compartir con ustedes esta enseñanza. Pero no quiero que esta enseñanza sea algo que usted escuchó hoy y que olvidó mañana. Avívese, avívese. Es tiempo de pasar la llama a otro. Es tiempo de venir y encender juntos llamas en medio de la oscuridad, para que el mundo crea, para que el mundo vea de que no es la pandemia lo que va a gobernar al mundo, sino Cristo Jesús.
y que Él está próximo a la puerta. Está esperando nada más el llamado del Padre para decirle: ve por mi pueblo, ve por mis hijos. Estamos en la última generación de la humanidad, y lo que hoy estamos viviendo con esta pandemia, amados, es simplemente el reflejo en el espejo de lo que realmente viene para una humanidad que se va a quedar acá después del arrebatamiento de la iglesia. Pero usted y yo estamos para irnos con Él, pero tenemos el compromiso de avivarnos, de que la llama no se apague. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido ahora, Señor, que guardes a cada uno de tus hijos, estén donde estén. Llénalos con tu presencia. Avívalos, Espíritu Santo. Avívalos. Y muéstrales que este avivamiento es una herramienta poderosa en sus manos para lo que viene en los próximos meses y años. Te doy la gloria y te doy la honra en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo. Bendición. Hasta luego. Que la pasen bien.